Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Generalmente eludo tratar los temas de nota roja o vinculados con los grupos de las organizaciones delictivas, no solo porque este espacio está diseñado de otra manera, sino porque en términos generales no es un asunto que a mí me interese dominar ni del que me interese ocuparme, con todo lo importante que es. Yo creo que hay gente especializada y que además pues se ocupa con mayor documentación y con mayor preparación para esos casos, de manera tal que a mí no me interesa ni quiero pertenecer a ese sector que se dedica a lo policíaco, a los aspectos del crimen organizado, etcétera. Y no lo voy a hacer, pero sí voy a abordar un par de temas que son indispensables tener en cuenta, tener presentes, porque impactan en lo político a nivel nacional. Uno de ellos es el caso de el fiscal del estado de Morelos, que fue detenido por ocultar información, falsear información en torno al asesinato, al feminicidio de una joven capitalina que fue abandonado su cadáver en las inmediaciones de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Fue detenido, él mismo armó el día de su detención todo un show, dio entrevistas a diestra y siniestra pensando que contaba con todo el apoyo tanto de los medios como de las autoridades, y pues no le funcionó. Efectivamente fue detenido, fue llevado a la Ciudad de México, de donde es originaria la víctima del feminicidio, e incluso también se le acusa de que trastocó la autopsia para decir que simplemente ella se murió solita porque estaba ahogada de borracha. Victimización después del crimen. Ni aún ya muerta el respeto necesario. Y es que pues el asesino, el presunto asesino, tenía negocios con gente en Morelos muy vinculadas al fiscal. En fin, se lo llevaron a México, después incluso fue trasladado a un penal de alta seguridad en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, pero en el ínter, en el transcurso, y he aquí lo político, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en el sentido de que efectivamente el fiscal de Morelos tenía fuero federal, no lo tenía en el caso de los delitos comunes, del fuero común. Por tanto, fue sustraído de Morelos y encarcelado en la Ciudad de México. Porque pues la familia ya interpuso una demanda, no estuvo satisfecha naturalmente con el resultado de la autopsia y de los pronunciamientos tan lesivos, tan ofensivos de la Fiscalía en Morelos, y pidieron allá una nueva investigación, y allá se concluyó pues que efectivamente presentaba numerosos golpes y que esas habían sido la causa de la muerte de la joven. Hasta aquí lo que tiene que ver con la nota roja, lo político. En una de las mañaneras el presidente acusó que Norma Piña, la Suprema Corte y otra ministra estaban respaldando al fiscal y lo habían tratado de liberar a toda costa, lo que nos da cuenta ya de, primero, la red de complicidades que tenía el fiscal o quien está encima de él y que lo puso ahí, y que ya sabemos que fue el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez. Pero también nos da cuenta de cómo, yo no sé si por esa red de intereses comunes o porque hicimos sonar la caja registradora, se le concedieron un amparo tras otro, tras otro, tras otro, y enseguida, antes de que, en cuanto salía del penal, pues era reaprendido bajo una nueva acusación. Quedó evidenciado el Poder Judicial y muy particularmente la Corte y por sobre todo
pues, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, en ese empecinamiento de liberar a toda costa a un fiscal. Yo presumo su inocencia hasta que termine la investigación, pero que a todas luces se ve que mintió, que falseó documentación oficial, procedimientos legales, como la autopsia, por ejemplo, la necropsia de ley que le llaman, en fin. Y eso lo ha aprovechado el presidente para denunciar a Norma Piña diciendo que el Poder Judicial protege al fiscal de Morelos. Otra vez el Poder Judicial en entredicho porque pues por cada caso hace sonar la caja registradora o la red de complicidades y de influencias o de amiguismos, de compadrazgos, es muy amplia como para decir no sonó la caja registradora. Pero no ese es el único caso. Me estoy yendo solo por lo político, detallé un poco más lo de la joven asesinada en la Ciudad de México y abandonado su cadáver en Morelos, porque es indignante incluso que ni los partidos políticos, ni la candidata Xóchitl Gálvez, ni los grupos de defensa feminista hayan levantado la voz para exigir justicia en el caso de la joven asesinada. La hipocresía en toda su expresión. Pero el otro caso en el que también se ha visto inmersa la Suprema Corte y muy particular el Consejo de la Judicatura presidido por Norma Piña, tiene que ver con la extradición del hijo del Chapo Guzmán a Estados Unidos, que se llevó a cabo el 15 de septiembre por la tarde, porque simple y llanamente Norma Piña ya no pudo protegerlo más de la extradición. ¿Qué ocurrió para que ese milagro sucediera? Pues simplemente la DEA cambió el orden de los criminales más buscados en el caso del tráfico de sustancias tóxicas y puso al hijo del Chapo en primer lugar. Mensaje que leyó Norma Piña diciendo pues ya hasta aquí llegamos. Le habían otorgado sistemáticamente amparos para que hasta que no se llegase a la resolución de fondo no pudiera ser extraditado. Pero pues el ultimátum de la DEA fue muy contundente, lo leyó Norma Piña y pues ya no hizo absolutamente nada por proteger, con todo el dolor de la caja registradora, por proteger al hijo del Chapo. Y es que no es este el único asunto en el que ya el gobierno norteamericano le ha mandado señales a Norma Piña de que está actuando pésimamente y casi insinuando que en contubernio con criminales para dejarlos en libertad. El caso de algún juez que también liberó a un peligroso delincuente y que al revisarse el caso pues, se vio que actuó parcialmente, fue destituido. Después el Consejo de la Judicatura, a la hora de analizar el caso, lo absolvió, con lo que dejaba abierta la posibilidad de que cuando quisiera, pues como no hubo sentencia en la que se demostrara la culpa de ese juez, pues ya estaba moviendo el papeleo y tratando de negociar también con Norma Piña para volver a su puesto otra vez. Hasta que llegó el aviso de Estados Unidos, dijo, lo estoy buscando, así que cuidado y lo protejan. Y bueno, no lo metieron a la cárcel por todo lo que ya había hecho ese juez, pero tampoco lo dejaron regresar al Consejo. El Consejo de la Judicatura ya no lo dejó regresar al Poder Judicial. Esa fuerza de ese tipo de golpes que Norma Piña y los suyos están entendiendo, que no es tan fácil simplemente hacer sonar la caja registradora y quedar impunes. Están otros casos también, ya que estamos ahondando en las lindeces del Poder Judicial y muy particularmente de Norma Piña y compañía, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, que debe millonadas en Estados Unidos y que pues simplemente se niega a pagarles lo que le prestaron algunos empresarios norteamericanos
y háganle como quieran, pero yo no les voy a pagar. Las acciones tanto de las televisoras de Salinas Pliego en Estados Unidos como la local, o las locales, porque tiene dos, se desplomaron. Pero esos empresarios norteamericanos pues no le prestaron 3 pesos. Así que han continuado los procedimientos para recuperar su dinero y se ha llegado al extremo de pedir que se revise el marco del Tratado de Libre Comercio para aplicarle sanciones al gobierno mexicano y no a Ricardo Salinas Pliego, para que el gobierno de México, de López Obrador, pague lo que debe Salinas Pliego a los empresarios norteamericanos. ¿De cuándo acá? Digo, tratándose de los norteamericanos y ese sector empresarial y su justicia, por supuesto que lo van a exigir. Vamos a ver cómo se mueve el gobierno de la República o si lo heredamos a Claudia Sheinbaum, y también veremos cómo lo resuelve. Pero el caso se ha complicado tanto porque Salinas Pliego no solo tiene esas acusaciones en Estados Unidos, sino que también le debe millonadas en impuestos a la Secretaría de Hacienda, al SAT, y no ha querido pagar. Y otra vez la caja registradora sonó y el ministro que dio los amparos en un abrir y cerrar de ojos para prohibir el reparto de libros de texto gratuitos, pues ha tardado más de 8 meses y no ha resuelto la demanda de las autoridades fiscales para que Salinas Pliego pague. Y hay otras deudas que también la ha pedido atraerlas ese ministro, Luis María Aguilar me parece que es, si no me equivoco, para mantenerlas ahí en la congeladora. Yo no sé porque existía la amenaza, no sé si la lleven a cabo, pero existía la amenaza del gobierno de la República de que, bueno, pues mientras el juez no resuelva, y si resuelve en nuestra contra a sabiendas de que Salinas Pliego ya no tiene ningún otro recurso más que ganar tiempo, si no reembolsa a Hacienda lo que debe, se lo vamos a descontar al Poder Judicial. Yo personalmente no creo que lo haga el gobierno de la República porque es algo irracional, ilegal y etcétera, y no puedes corresponder o tratar una injusticia o un acto de corrupción con un abuso o con violentar la ley. Pero lo que quería dejar como mensaje de todo esto es que ese Poder Judicial, y muy particularmente los ministros de la Corte que ahora están al frente de ella, solo tienen 2 instrumentos para aplicar la ley. Uno es la caja registradora y el otro es su red de complicidades. Y complicidades que no salen en 3 pesos. En fin, esto solo nos recuerda que hay que seguir poniendo atención al Poder Judicial, que más enlodado en su historia no ha podido quedar. Y de eso es responsable Norma Piña y quienes, casi todos los que le acompañan en el Consejo de la Judicatura y en la Corte. Hay 2 o 3 que se salvan, y eso porque son simpatizantes de la 4T, por una parte, pero por la otra porque han tratado de frenar los abusos de la Corte, pasando incluso por la ley. En fin, y el escándalo que viene, ya nada más para cerrar, no podía dejarla pasar. El escándalo que viene es derivado de la aprobación del presupuesto para el año venidero. Los recortes por gastos como organizar torneos de golf, de tenis o de fútbol, de básquetbol, de béisbol, el yoga, los gastos millonarios de celulares cuando los planes con las principales compañías pues evidentemente no alcanzan esa cifra. En fin, jardinería, que quien conoce la sede de la Corte, al lado de Palacio Nacional, en medio solo los divide la calle de Corregidora, por donde mucho tiempo trabajó mi padre y a donde yo solía visitarlo, no solo por el gusto de saludarlo a reserva de verlo en casa, sino
porque pues está el centro histórico y es fenomenal. Está el museo de lo que hallaron en el Templo Mayor, está el propio Templo Mayor. Bueno, yo estoy fascinado con mi ciudad, ahí nací, ahí crecí y me sigue fascinando este centro histórico tan lleno de cultura y de vestigios, tanto prehispánicos como coloniales y modernos. En fin, bueno, estando tan cerca Palacio Nacional, solo dividido por la calle de Corregidora, el Poder Judicial está al lado de esa calle que no tiene más de 10 metros, 15 metros de ancho, y ahí está el Poder Judicial y piden una millonada para jardinería cuando ese edificio no tiene jardines. En fin, decía que el pleito viene ahí porque resulta que pues es facultad exclusiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión definir y aprobar el presupuesto del año venidero. No dudo ni tantito que la Corte interponga un recurso violentando la ley y la Constitución, pero lo peor del asunto es que se va a convertir en juez y parte, como afectado y como juzgador. Y no quiero decirles a favor de quién va a dar la razón. Es de verdad un rosario de abusos, violaciones, complicidades y de cajas registradoras en la Corte, en el Poder Judicial. Ya urge poner orden y hacer una limpia, pero bien a fondo. Hasta aquí por ahora. Les dejo nuestras vías de comunicación. Suscríbanse, denos sus opiniones, comentarios y críticas. Yo los espero para la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.